¿Podrán las damas de blanco y otros grupos defensores de derechos humanos participar de las actividades en Cuba con el Papa Benedicto XVI o por el contrario lo impedirá el régimen? Esa es una de las preguntas que ronda a pocas horas de la llegada del pontífice a la isla. El documento de Amnistía Internacional dedica un apartado a las damas de blanco que en la última semana fueron atacadas por la dictadura de los Castro. El gobierno cubano está llevando a cabo una campaña de acoso e intimidación contra las damas de blanco. Claro y directo, esto es lo que observa Amnistía Internacional sobre lo que sucede con esta organización que surgió en Cuba desde la llamada Primavera Negra del 2003. Los hechos hablan por sí solos. En la última semana, 25 mujeres integrantes de la organización fueron detenidas en Los Cobres cuando pretendían participar de un oficio religioso. Estos obstáculos ya son cosa de cada semana. Desde mediados de 2011, las damas de blanco han incrementado sus actividades en las provincias orientales de Cuba y han sido sometidas a la creciente represión de la disidencia emprendida por las autoridades, especialmente en la provincia de Santiago de Cuba. Las damas de blanco también son sometidas a asedio por parte de grupos leales a la dictadura castrista. Cuando Aimee Garcés Leiva y otras 10 damas de blanco trataron de salir para asistir a misa, los policías las empujaron y les tiraron del pelo antes de obligarlas a subir a unos autobuses. Las condujeron a un lugar a unos kilómetros de allí, donde las subieron a unos vehículos policiales y las abandonaron cerca de sus ciudades natales, en muchos casos a varios kilómetros de sus casas. Seguimos hablando de este informe de Amnistía Internacional y por eso volvemos a Londres con el señor Javier Zúñiga, asesor especial del secretario general de Amnistía Internacional. En el 2011, según este informe, señor Zúñiga, Amnistía Internacional reporta 2.784 casos de abusos contra los derechos humanos. Significa 710 casos más que en el 2010. ¿Qué tan grave es este incremento y por qué razón se agudiza y no tiende a normalizarse la situación? Bueno, es que sigue, en primer lugar, la estructura legal de Cuba sigue siendo la misma durante muchos años. Esa estructura legal tiene, por ejemplo, una ley 88 y otras leyes que son dirigidas según ellos, a atenuar los actos agresivos de parte de los Estados Unidos en contra de la economía nacional y, de hecho, están utilizadas para esta disidencia política. Y, por lo tanto, pedimos que esos artículos, e incluso se requiere una revisión de la Constitución, porque, como usted sabe, de acuerdo con la Constitución, lo único que está tolerado es aquello que está en favor de la revolución. Todo aquello que está en contra de la revolución, y yo puedo ver perfectamente, legítimamente, gente que no está de acuerdo con la revolución, es considerada como un delito y que puede ser, la gente puede ser llevada a los tribunales por delitos contra la ciudad del Estado, o por desacato, o por insulto a los símbolos patrios, o por peligrosidad que puedan ellos considerar que la persona manifiesta. Sí. ¿Qué clase de periodistas están siendo detenidos en Cuba? ¿Y cuál es la información que le preocupa tanto a los hermanos Castro para que se conozca? Bueno, es precisamente la información que nosotros estamos dando. Hay información de todos estos actos cotidianos de represión, e incluso en el YouTube encuentran cantidad de tomas que la gente ha hecho de manifestaciones de calle que han sido interrumpidas o bloqueadas por la policía, de estos actos de repudio. Y estos periodistas, que son periodistas que muchos de ellos son simplemente personas que quieren hacer una documentación de lo que sucede, no son toleradas. En Cuba solamente hay un camino para poder actuar digamos, como periodista o como intelectual, y es a través de los órganos que la propia Revolución Cubana ha creado. Todo lo que está fuera de ello es considerado contrario, y que hay muchas maneras de reprimirlo, no solamente a través de estos actos de repudio o el hostigamiento, pero a través, por ejemplo, de que la gente pierde su trabajo o tiene problemas de vivienda o tiene problemas de movimiento, ¿no? Porque se ha dado casos en que hay gente que ha tratado de viajar a lugares como Santiago, en los cuales para apoyar a gente ahí, pues se les ha puesto en autobuses y regresados a su lugar de destino. O sea que hay falta de libertad de movimiento, falta de libertad de expresión, falta de libertad de asociación, y creo que eso en el mundo actual ya no tiene cabida, ¿no? Gina Montaner, en Madrid, España. No ha cambiado nada, solo han cambiado las tácticas,
pero la violación sigue siendo sistemática en Cuba. Bueno, tengo que decir que todo lo que ha dicho el señor Zúñiga me parece que ilustra perfectamente, lo ha dicho con una claridad meridiana y además en nombre de una organización tan seria como es Amnistía Internacional, ¿no? Y así es, yo creo que el señor Zúñiga es que lo ha hecho tan bien y con tantos detalles que poco más puedo añadir yo, ¿no? Pero así es, realmente hay que entenderlo. Estamos hablando de un régimen totalitario que lleva ya más de medio siglo en el poder y simplemente los gobiernos totalitarios no permiten de ninguna manera que la gente se mueva. Además, el señor Zúñiga ha dicho algo que es muy importante. El gobierno cubano siempre ha tenido muy claro que la calle, como ellos dicen, la calle es de ellos. Y en la calle, la disidencia no puede salir porque eso es lo último que ellos quieren. De hecho, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de los periodistas independientes, cuando hablamos de los blogueros, como por ejemplo Yoani Sánchez, que es tan famosa en el mundo, incluso de las informaciones que sacan los pocos corresponsales que hay en la isla y que tienen muy poca libertad de movimiento, esos corresponsales extranjeros, normalmente es una información que la leemos todos los que estamos fuera, que es para consumo de nosotros que estamos fuera. Pero en la isla, la población, la mayoría de la población no tiene acceso a esas noticias que sabemos, por ejemplo, del acoso a las damas de blanco, de las turbas de repudio. Son cosas que no salen evidentemente en los informativos de la televisión cubana, no van a salir jamás en el Granma, no van a salir en Juventud Rebelde. O sea que mucha de la información, por ejemplo, esto mismo que nos cuenta el señor Zúñiga, si uno viaja a Cuba, posiblemente la mayor parte de la población no tiene conocimiento de ello. Y eso es lo que quiere el gobierno cubano, precisamente que la calle nunca se le desborde. Y creo además que estarán vigilando muy de cerca todo lo que suceda durante la visita del Papa. De hecho, una de las cosas que ha hecho el gobierno cubano es estar a cargo ellos, lógicamente, de la coreografía de esta visita, ¿no? Y ellos mismos han usado Juventud Rebelde y Granma para invitar a los cuadros del partido a que vayan a los templos. ¿A qué van a ir? Pues a vigilar a los demás, tan claro como eso. Ariel Ziegler, usted fue víctima del régimen de los hermanos Castro, usted es un expreso político y de alguna manera sufrió las torturas que se viven en las prisiones cubanas. ¿Usted cree que esa forma de lastimar a quienes piensan diferente ha cambiado en Cuba? Sí, mira, creemos que esa forma que ha actuado el gobierno cubano, sí, el régimen cubano, durante todo este tiempo, de todas aquellas personas que piensan diferente, de todas aquellas personas que abogan por la libertad y la democracia del pueblo cubano. Esas torturas, que podemos hablar así porque yo la viví en carne propia, torturas psicológicas y físicas que ha empleado el régimen castrista durante estos 54 años, no ha variado. Es decir, se mantiene todavía ese estatus de violación de los derechos humanos, se mantiene esa posición que mantienen en las prisiones con respecto no solamente a los presos políticos, sino también a los presos comunes. No ha variado nada. Prácticamente se ha sumado un poco más de esas violaciones de los derechos humanos. Ya en las prisiones prácticamente no se puede ni hablar, no se puede ni siquiera mencionar nombres que realmente empañen al régimen castrista. Yo fui una víctima de esa gran represión física y psicológica que emplea, en este caso, el régimen carcelario en cualquier prisión de Cuba. No solamente emplean la parte física, sino la parte psicológica, que es la más dura, es la más difícil de recuperar cuando una persona sale de la prisión. Porque a usted le pueden dar un golpe, le pueden dar un palo, eso con el tiempo pasa, pero el daño psicológico que se emplea, la tortura sutil, es decir, los métodos que emplea la seguridad del Estado, conjuntamente con la policía política que radica dentro de la prisión, son métodos sutiles que de cierta forma lo que hacen es lograr un desequilibrio mental de todas aquellas personas que se encuentran en un régimen carcelario, ya sea por una posición común o por una posición política. Sí, Ariel, permítame, quiero preguntarle a Juan Carlos González, que se encuentra en Cuba y él es el director del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de este país. Juan Carlos, como le decía Javier Zúñiga de Amnistía Internacional, desde 1988 Amnistía no puede entrar a Cuba y son reportes de organizaciones como la suya la que alimenta este reporte de Amnistía Internacional. Le pregunto si Amnistía Internacional se queda corto en los reportes que hace de violaciones sistemáticas de derechos humanos en su país. Sí, bueno, yo primero quiero hacer un paréntesis muy breve para
felicitar a Amnistía Internacional, amamos a todas las personas allí, los conocemos algunos de ellos por teléfono, y también a Ariel y a la otra invitada que está en España, una felicitación por sus palabras en el programa. Yo creo que todo está bastante cerca de la realidad cubana, aunque hay algunos matices. Pero sí, en mi opinión, Amnistía Internacional se queda bien corta, y en eso que digo que se queda corto está lo que mencionó el señor Javier de Amnistía Internacional cuando dice que tienen otros informes que están verificando y que ellos están confirmando. Hay situaciones muy graves, no se han mencionado las palizas y las cabezas rotas, la sangre corriendo con los hierros y las tonfas y los palos que han dado en Palma Soriano, en otras partes del país, y las palizas a las damas de blanco, palizas brutales, no solo son arrestos, palizas descomunales. Mi esposa es dama de blanco y ha corrido esa suerte. El domingo pasado la golpearon, le dieron una paliza y la encarcelaron por 24 horas. Aquí la situación de derechos humanos es muy crítica, muy grave y de mucho miedo por parte de todo el mundo, tanto del gobierno a perder el poder como por parte de los disidentes de ser muertos.